Hola chicos, nos encontramos en la Avenida Primera. Aquí abordaremos la temática de una clase. Los contenidos serán los siguientes: qué es el ozono, qué es la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono, las sustancias agotadoras del ozono y todos estos químicos que interfieren en la destrucción de esta capa. También abordaremos lo que es el protocolo de Montreal y los fenómenos climáticos que se dan a cambio de toda esta contaminación y esta destrucción, que son el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. El ozono es un gas inestable de color azul y oxidante fuerte. Este está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Es muy fácil de construir, pero también es muy frágil y fácil de destruir. Es decir, en nuestra atmósfera está constituida por 2 átomos de oxígeno. Esta molécula, al ser relacionada o al captarse con los rayos del sol, se disuelve, se separan y queda una por aquí, otra por acá. Cuando se encuentra con 2 moléculas de átomos, se forman 3. Es ahí donde se da el ozono. La importancia de la capa de ozono radica en que como esta nos protege de estos rayos dañinos del sol, los rayos ultravioletas. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos ayuda y nos protege, nos evita enfermedades, esas enfermedades como el cáncer, enfermedades de la vista y todo esto bueno en los seres humanos, pero también afecta a la naturaleza, afecta a las plantas. En ese proceso de fotosíntesis no se daría por toda esta problemática a través de los rayos del sol. Bueno chicos, ahora bien les voy a explicar lo que es la radiación ultravioleta. Esta es la parte esencial del espectro de la radiación solar, que se puede encontrar en la superficie de la Tierra y en el exterior de la atmósfera. Comprende de 3 categorías: UVA, UVB y UVC. La UVA logra filtrarse por la capa de ozono. La UVB es la que menos se filtra y la UVC no se filtra, pero la UV es la que causa más daños y más problemas a los seres humanos por esta radiación solar. Como ya saben, la capa de ozono es una delgada capa que recubre el planeta y se encuentra ubicada en la estratosfera. A continuación les voy a hacer una breve ilustración usando estas 2 rocas. Supongamos que esto que vemos aquí es el Sol y esta es la Tierra. El Sol emite radiaciones ultravioletas a la Tierra. Entonces la Tierra está rodeada por lo que llamamos la capa de ozono, que está compuesta por partículas de ozono. Esto lo que se encarga es de evitar que las radiaciones ultravioletas entren directamente a la Tierra y produzcan afecciones como lo son el cáncer de piel, efectos en los organismos que realizan fotosíntesis como las plantas, y también puede causar afecciones y enfermedades en los animales. Es muy importante que se tenga en cuenta la función que cumple la capa de ozono. Hace muchos años, en los años 70, 50, 70 más o menos, se han venido implementando elementos, sobre todo en aerosol, productos en aerosol que contienen gases fluorocarbonados. Estos gases son principalmente átomos de cloro. Estos átomos de cloro llegan a la atmósfera y producen un efecto en la capa de ozono. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que ellos producen es la destrucción del ozono, de las moléculas de ozono. Un solo átomo de cloro es capaz de destruir hasta 30.000 moléculas de ozono. Entonces vemos porque las moléculas de ozono son muy sensibles y se pueden destruir fácilmente. Entonces vemos de qué manera estos gases fluorocarbonados afectan a la capa de ozono. Tanto así que este flagelo llegó a causar un agujero en la capa de ozono. A
partir de los años 70, investigadores, ingenieros químicos como Paul Crutzen, Frank Chilworth y José Mario Molina, mexicanos, descubrieron este agujero que se estaba produciendo y las afecciones que estaban causando estos gases fluorocarbonados a la capa de ozono. Entonces ellos lo que hicieron fue empezar un proceso de descubrimiento y de publicación de lo que estaba ocurriendo para que se tomaran medidas para mitigar estos efectos. A raíz de eso nace el Protocolo de Montreal, que lo vamos a ver más adelante. Podemos decir también que tras este protocolo se ha generado una especie como de curación de la capa de ozono. Se dice que hasta el año 2000 el agujero de la capa de ozono se ha reducido hasta 4 millones de kilómetros. Entonces vemos que ha sido importante el efecto que se ha causado en la capa de ozono a raíz del desuso de estos gases fluorocarbonados a través de productos en aerosol. El agujero de la capa de ozono, según una investigadora llamada Susan Solomon del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ella es una profesora que estudió química y además es también ciencias del clima. Es una mujer muy preparada y escribió un artículo acerca de la curación de la capa de ozono. Ella propone que los mejores años para observar, los mejores meses, el mejor periodo del año para observar el agujero de la capa de ozono es entre agosto, septiembre y octubre, porque la Antártida, que es donde se generó este agujero, está en invierno. Entonces las nubes polares propician la generación de ozono y que se logre ver con claridad este fenómeno. Entonces desde ahí se han hecho observaciones y es donde se ha podido ver cómo se ha mejorado este flagelo durante los años. Aunque en los últimos años se dice que este proceso se ha ralentizado un poco a causa de las erupciones volcánicas, porque muchos volcanes han erupcionado y esto también tiene un efecto en la capa de ozono. Pero en términos generales se ha visto como el mejoramiento y el avance de la capa de ozono, aunque no nos podemos descuidar ni dejar de cuidarla, porque la capa de ozono es muy importante para el planeta y si ella fallara, todo el sistema planetario fallaría. El Protocolo Montreal es un acuerdo ambiental que logró ratificación universal para proteger la capa de ozono. Con el fin de eliminar las sustancias químicas que agotan la capa de ozono, es decir, la SAO. Y a finales del 2014 se ha eliminado más del 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono. Colombia firmó este acuerdo en 1992 con la ayuda de las Naciones Unidas. Este acuerdo exige la eliminación de más de 100 sustancias químicas como son los gases fluorocarbonados. Entre ellos tenemos el cloro, bromo o yodo. El programa de las Naciones Unidas ha ayudado a financiar más de 733 millones de dólares en países para eliminar estas sustancias químicas y gases de efecto invernadero. En 1944, de acuerdo con la fecha de conmemoración de la firma, se crea o se establece el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Capa de Ozono. El fenómeno del Niño es un fenómeno que produce grandes precipitaciones. ¿Y esto por qué? Primeramente hablaremos de la situación normal, cuando el fenómeno del Niño no está presente. Entre la región de Sudamérica, parte de Asia, lo que es Indonesia y Australia, se encuentra el Océano Pacífico y los rayos del sol entran en esta parte. La superficie del agua se calienta debido a los rayos del sol. Hay vientos que soplan desde Sudamérica
y que llevan toda esa agua caliente hasta Indonesia y se llevan toda la humedad, ¿sí? Mientras que en Sudamérica se queda un clima frío y seco, allá se produce un clima más cálido y se presentan precipitaciones. Toda esta agua y estos vientos, que son los llamados vientos alisios, trasladan toda esa agua, luego suben y regresan a Sudamérica y se repite el proceso. Todo esto es un ciclo que se da repetidamente. Cuando se presenta el fenómeno del Niño, toda esta dinámica del ciclo del viento y del movimiento de las aguas, los vientos se detienen. Toda esa agua se viene y se acumula en la parte de Sudamérica, produciendo precipitaciones, produciendo grandes lluvias, fuertes tormentas. Aquí se ve afectado lo que es al turismo. En la parte ambiental se produce lo que es inundaciones y eso ocasiona que las personas se vean afectadas. Hay un fenómeno opuesto y es que es el fenómeno de la Niña. Lo que hace es intensificar los vientos alisios que se venían dando. Los vientos se llevan toda la humedad y todo el agua hacia Indonesia y Australia. Lo que queda acá en Sudamérica es un clima más seco, ¿sí? Entonces se puede presentar sequías. Igualmente esto trae complicaciones a la comunidad. Trae lo que es afectaciones económicas, los cultivos se dañan, no hay agua, las personas que tienen dificultad para acceder al agua se van a ver más afectadas todavía, se puede morir el ganado y toda la dinámica de la economía ganadera se va a ver afectada por este fenómeno. Entonces el fenómeno de la Niña vendría siendo lo opuesto. El fenómeno del Niño detiene los vientos alisios y el fenómeno de la Niña los intensifica en gran medida. En Indonesia, por ejemplo, puede haber grandes, por el efecto de la Niña, pueden haber grandes inundaciones, fuertes precipitaciones, y entonces se da todo el ciclo opuesto a lo que se venía dando normalmente. Si la capa de ozono no se protege, puede producir que este fenómeno se intensifique. Bueno chicos, ya para finalizar, esperamos que les haya sido de gran provecho toda esta información, que logren tener una mente crítica frente a esta problemática y buscar soluciones que logren mitigar toda esta contaminación y este desgaste de nuestra atmósfera.